Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de química de 10º grado el día de hoy. Mi nombre es Yaruselki Ruiz y hoy vamos a hablar sobre las técnicas de separación de mezclas. Ok, para empezar vamos primero a hacer un pequeño repaso de cómo está clasificada la materia. Recordando un poquito, la materia se clasifica en sustancia y mezcla. Estas sustancias a su vez se dividen en elemento y compuesto. Pero ¿qué tipos de elementos? Bueno, cualquier elemento conocido hasta el momento y que usted lo puede encontrar en su tabla periódica, como por ejemplo el cobre, el zinc, que ya sabemos que son metales, que son maleables, que son dúctiles y que son materiales que nosotros utilizamos en nuestro diario vivir. También dentro de las sustancias encontramos los compuestos. La mayoría de las sustancias que nosotros utilizamos hoy en día, muchas de ellas pues son compuestos. Un ejemplo muy común es el cloruro de sodio, también conocido como sal de mesa, y eso lo utilizamos a diario en nuestra cocina. Por otro lado, entonces tenemos las mezclas, que es el temita que nosotros vamos a tratar hoy. Las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Un ejemplo de mezcla homogénea común es el agua con azúcar, otro podría ser el agua con sal. Mientras que una mezcla heterogénea característica y que observamos muy a menudo es el agua con el aceite. ¿Quién en casa no ha mezclado agua con aceite, verdad? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, vamos a entrar de lleno a nuestra clase del día de hoy. Ok, vamos entonces a hacer algunas pequeñas diferencias entre las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Una mezcla homogénea está constituido por varios componentes, pero esos componentes lo vamos a observar como una sola fase. Mientras que en las mezclas heterogéneas su composición es variable, aunque a pesar de que están formadas por varias sustancias, nosotros entonces vamos a observar que esas sustancias pues se van a separar una de otra, formando varias fases. Otra característica de las mezclas homogéneas es que no se distinguen los componentes y sus propiedades son similares en toda su extensión, como ya les había mencionado, mientras que en las homogéneas tienes propiedades físicas y químicas diferentes en cada una de las partes de la mezcla, y es porque ellas pues no se unen. Bien, en las mezclas homogéneas ellas se encuentran formadas por un soluto y un solvente, que son entonces las partes que van a formar mi mezcla. Mientras que en las mezclas heterogéneas, como se encuentran en distintas fases, entonces lo que vamos a observar es una fase dispersa y una fase dispersante. Es decir, la fase dispersa pues va a estar dispersada, valga la redundancia, en esa fase. Es muy importante mencionar que el disolvente en una mezcla homogénea es la que va a determinar el estado de agregación de nuestra mezcla. Recordemos que el estado de agregación no es más que el estado físico en que se encuentran, pues, en este caso, nuestras mezclas. Mientras que en una mezcla heterogénea, la fase que va a determinar el estado de agregación es la fase dispersante. Entonces, tomando esto en cuenta, vamos a ver algunas diferencias a nivel microscópico o nanoscópico, en este caso, de nuestros tipos de mezcla. A ver, en el primer dibujo que tenemos aquí, tenemos la representación gráfica a nivel nanoscópico de una solución. Por eso ven que dice sistema homogéneo. Mientras que en el del medio tenemos una dispersión coloidal y en el extremo o en el otro extremo tenemos una suspensión. Para aclarar un poquito, recordemos que las mezclas heterogéneas se dividen o están formadas más que todo por coloides y suspensiones, ¿ya? Entonces, ¿qué va a diferenciar los coloides de una suspensión? El tamaño de las partículas. Ambas son mezclas heterogéneas. Bien, ahora, eso es lo que vamos a observar aquí.
En una solución, sus partículas se encuentran en un tamaño menor a 1 nanómetro, mientras que en una dispersión coloidal o en un coloide, sus partículas se encuentran de 1 a 100 nanómetros. Y si estamos hablando entonces de una suspensión, sus partículas son mayores a 100 nanómetros. Es por eso que nosotros podemos observar el tamaño en cada una de ellas. Un ejemplo de una suspensión, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, puede ser el agua con arena. Cuando nosotros mezclamos agua con arena, nosotros dejamos entonces reposar un ratito. Si bien las partículas de la arena reposan, hay unas que quedan como suspendidas en el agua. En clases anteriores también pudimos observar cuando mezclábamos agua con maicena o en dado caso harina. Nosotros agitábamos nuestra mezcla y cuando dejábamos de cantar, algunas partículas quedaban suspendidas en el agua. Entonces, esas que yo puedo observar son una suspensión. Por otro lado, las más pequeñitas, entonces van a ser la de la solución que se encuentra en un sistema homogéneo. Es por eso que nosotros no podemos determinar las partículas que forman una solución, como en el caso de el agua con la sal. Usted mezcla agua con sal y le queda toda uniforme. En el medio de estas dos, entonces tenemos a los coloides. Observen que a nivel nanoscópico sus partículas se encuentran entre las dos. Por eso es que va de 1 a 100 nanómetros. Ejemplos de dispersiones coloidales, hay muchos a nuestro alrededor. De hecho, la mayoría de las sustancias que nosotros, con las que estamos relacionados en el día a día, son coloides. Vamos a ver cuáles son esos ejemplos a nivel nanoscópico. Ok, un ejemplo de una solución puede ser el vino, la bebida alcohólica, el vinagre, el que manejamos en casa, para hacer ensaladas como aderezo, etc. Mientras que dentro de una suspensión coloidal tenemos a las gelatinas, que las gelatinas a nivel químico se conocen con el nombre de geles, en donde su fase dispersa es sólido en líquido. Por otro lado, entonces tenemos la leche que aunque uno la vea todo igualita, ella es una mezcla heterogénea, se conoce con el nombre de coloide y su fase dispersa y dispersante se encuentran en estado líquido. Mientras que en una suspensión, aquí tenemos de ejemplo una medicina. No sé si ustedes cuando se han enfermado han visto que hay medicinas que hay que preparar. Usualmente viene un polvito dentro del frasco y dice agregue agua. Entonces, ¿qué hacemos? Calentamos agua, agregamos hasta allí y siempre hay que agitar constantemente. Bueno, eso forma una suspensión. Entonces, ven que son sustancias que utilizamos todos los días y que están pues muy relacionadas con nosotros. Ahora, todo esto influye en nuestras técnicas de separación de mezclas. ¿Por qué? Porque para poder nosotros utilizar una técnica de separación de mezcla tenemos que conocer primero el tipo de mezcla con la que estamos tratando, es decir, si estamos ante la presencia de una mezcla homogénea o es una mezcla heterogénea. Otra cosa que tenemos que tomar muy en cuenta para las técnicas de separación de mezcla o para ver cuál es la técnica que vamos a utilizar es el estado físico de la mezcla, si está en estado sólido, si está en estado líquido, las características de la misma y las propiedades de cada una de las sustancias. Una técnica de separación de mezcla no es más que, como su nombre le indica, una técnica que nosotros vamos a utilizar para separar estas mezclas. Y dependiendo a todo lo que hemos mencionado aquí, entonces nosotros podemos utilizar cada una de las que se conocen hasta el momento. Ahora, para separar mezclas heterogéneas podemos utilizar las siguientes: decantación, filtración, separación magnética y la tamización. Ahorita más adelante vamos a ver cada una de ellas. Por otro lado, para separar mezclas homogéneas podemos utilizar la evaporación, la cromatografía y la destilación. Quizás estas no son las únicas, usted puede ampliar su información, pero vamos a ver estas que son las más comunes y quizás las más utilizadas, con las que nosotros más nos podemos relacionar. Bien, ahora vamos a empezar con la decantación.
La decantación se basa más que todo en las diferencias de densidades, es decir, de las densidades de las sustancias que nosotros vamos a utilizar. Para esto nosotros vamos a mezclar dos sustancias distintas, las vamos a agitar y luego entonces se dejan sedimentar las partículas sólidas y luego se vacía el líquido. Pero, ¿qué es eso de sedimentación? Cuando nosotros hablamos de sedimentación no es más que dejar en reposo la mezcla. Al cabo de unos minutos esa mezcla sedimenta, es decir, las partículas se encuentran en el fondo del vaso y por último lo que hacemos es que se vacía el líquido. Ejemplo, esto que nosotros tenemos aquí es una mezcla que puede ser, vamos a retomar el ejemplo del agua con arena, luego que yo le dejo sedimentar, las partículas me van a quedar en el fondo y entonces me va a quedar el agua en la parte de arriba. Me va a quedar el agua en la parte de arriba. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? En este caso, con ayuda de un policial, que es esto que está aquí, nosotros vamos a decantar todo el agua que está allí y vamos a vaciar el agua en otro vaso químico. Podemos utilizar algún vaso plástico que tengamos en casa. Tampoco es necesario que utilicemos el policial o la varilla de vidrio. Usted puede hacerlo suavemente sin el apoyo de este y entonces al final le debe quedar acá el sedimento y de este lado el agua lo más limpia posible. Otro tipo de decantación es utilizando este instrumento que está aquí, que se conoce con el nombre de embudo de separación. En este caso, nosotros tenemos una mezcla de agua con aceite y lo que hacemos es que por diferencia de las densidades, era lo que estábamos mencionando, observamos que el aceite queda en la parte superior y en la parte inferior nos queda el agua. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un vaso químico, abrimos la llave que está aquí suavemente y esperamos entonces que el líquido que se encuentra en la parte inferior, en este caso el agua, pues salga del embudo. A medida que el agua va saliendo, entonces el líquido que está en la parte superior va a ir bajando y con mucho cuidado cuando el aceite llegue al borde de nuestra llave, entonces cerramos la llave y de esta manera nos queda dentro del embudo el aceite y en el vaso químico nos quedaría el agua. Esta técnica de separación, cuando utilizamos el embudo de separación, más que todo es para separar mezclas heterogéneas que están formadas por líquidos y líquidos. En el de la sedimentación, entonces, es cuando tenemos un sólido y un líquido. Muy bien. Ahora, vamos con la filtración. La filtración consiste en pasar una mezcla heterogénea a través de un filtro. Y les aseguro que en las casas todo aquel que tiene cafetera o que su papá toma café lo ha visto. Utilizamos el filtro de café entonces para filtrar nuestro café. Bien, el filtro es un material poroso el cual deja pasar el líquido y retiene el sólido. Ahora, existen filtros de distinta porosidad y eso, el papel filtro que usted utilice va a depender pues de lo que usted quiera filtrar en este caso. Ahora, el residuo se va a quedar en el papel filtro y pues obviamente el agua va a pasar con lo que se conoce con el nombre de filtrado. En un laboratorio de química nosotros armamos este sistema que está aquí, que se conoce con el nombre de sistema de filtración. Para eso nosotros utilizamos un soporte universal, un anillo, un embudo simple, en este caso nuestro papel filtro y un vaso químico. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra mezcla y deseamos obtener una mezcla más limpia, en el caso de que existan partículas suspendidas, lo que hacemos es que pasamos nuestra mezcla a través del filtro. Entonces, esas partículas que nosotros no podemos separar por decantación u otro método, van a quedar entonces suspendidas en el papel y el agua entonces nos va a salir un poco más limpia. Ese es el sistema que utilizan entonces pues las cafeteras que nosotros tenemos en nuestros hogares a la hora pues de tomar café. Bien,
La separación magnética, como su nombre lo indica, es utilizando pues el magnetismo. Nosotros utilizamos un imán. En este caso, separa metales de los no metales utilizando un campo eléctrico. Para eso podemos tener una mezcla, por ejemplo, de azufre y limaduras de hierro. O inclusive, por pura curiosidad, nosotros podemos ir a la playa, nos llevamos un imán, sobre todo aquellas playas que tienen arena que es un poco más oscura, que esa arena negra que uno puede observar, usted le pasa un imán y le aseguro que le va a quedar las limaduras de hierro en el imán. Entonces, esa teoría es la que nosotros manejamos aquí. En el ejemplo que les presento tenemos una mezcla de azufre con limaduras de hierro. Nosotros pasamos pues el imán en nuestra mezcla y van a quedar en el imán contenidas las limaduras de hierro, dejándonos el elemento no metálico, en este ejemplo pues el azufre. Entonces la base de la separación magnética es utilizar entonces el campo eléctrico para separar entonces metales de no metales. Muy bien, la tamización es aquella técnica de separación de mezclas en la cual nosotros vamos a separar de una mezcla heterogénea aquellas partes que están formadas por distintos tamaños utilizando un tamiz. En este caso, nosotros podemos tener tamices de diferentes tamaños de acuerdo a el tamaño de nuestras partículas. Por ejemplo, en la construcción se utilizan tamices para limpiar la arena de piedras, de conchas, esa arena sucia pues que viene y entonces se pasa a través de un tamiz y queda la arena más limpia. En nuestros hogares nosotros utilizamos un cernidor o colador para entonces pues colar la harina por si acaso trae algunos grumos como nosotros le llamamos. También lo utilizan en la repostería estos tamices para pasar harina, azúcar pulverizada, entre otras cosas. Inclusive usted también utiliza un tamiz para cuando hace espaguetis, usted agarra el tamiz, pasa los espaguetis ya cocinados y entonces para colarlos, ¿verdad? Y luego entonces los enjuagamos. Entonces, esta técnica más que todo hay que tomar en cuenta pues el tamaño de las partes que van a formar la mezcla y así entonces nosotros vamos a elegir el tipo de tamiz que vamos a utilizar. Ok. La evaporación se basa en las diferencias de los puntos de ebullición y la evaporación se utiliza para separar mezclas homogéneas. Uno de los componentes de la mezcla por lo general pasa de estado líquido a estado gaseoso y el componente sólido se va a quedar en el fondo. El sistema que nosotros armaríamos en el laboratorio para hacer la técnica de evaporación es el que les presentamos aquí. Tenemos nuestro mechero con un soporte universal, entonces colocamos un anillo, una malla de asbesto y primero entonces elaboramos una mezcla que puede ser, o es la más utilizada, agua con sal. Luego la colocamos en calentamiento y cuando el agua pasa completamente de estado líquido a estado gaseoso, en el fondo nos quedaría la sal, que es pues el componente de la mezcla. Usualmente esto lo haríamos pues en una cápsula de evaporar, quizás no en un vaso químico por la temperatura. En nuestro hogar también podemos hacer lo mismo. Usted puede tomar una olla, agrega un poco de agua con algunas cucharadas de sal, lo puede probar y también le va a quedar de esta manera. Entonces, de esta forma nosotros separamos el líquido del sólido que compone la mezcla, dejándonos entonces en la parte de abajo o en la parte de, ya sea que lo utilice una cápsula de evaporar o que utilice una olla, le va a quedar entonces la sal que usted utilizaría en este momento. Muy bien, otra técnica de separación de mezcla que nosotros utilizamos para separar mezclas homogéneas es la destilación. La destilación es aquella técnica de separación de mezcla que se basa o que se fundamenta en los diferentes puntos de ebullición. O sea que los componentes de la mezcla van a tener distintos puntos de ebullición. Entonces, ¿qué ocurre o qué hace que los componentes se separen de la mezcla? Bien,
Nosotros armamos un sistema en el laboratorio más o menos como el que les presento aquí. Esto que está aquí recibe el nombre de matraz de destilación. Dentro del matraz de destilación nosotros vamos a colocar la mezcla que nosotros queremos separar sus componentes, ¿vale? Entonces, dentro de ese matraz, si observan los pequeños puntos blancos que están en la base del balón, pueden ser perlas de ebullición. Esas perlas se colocan para que la agitación de la mezcla no sea violenta, sea un poco más, o sea, no tenga esa ebullición constante y esté saltando el agua, ¿no? Sino que sea más relajada. Bien, entonces, ¿qué hacemos? En la parte de arriba colocamos un termómetro para medir entonces la temperatura. Esto que está aquí se conoce con el nombre de condensador. A su vez, ese condensador tiene dos mangueras. En una manguera vamos a colocarla unida a nuestra toma de agua. Usualmente es la parte de abajo. Por aquí entraría el agua y el agua entonces sale por la otra manguera que es la parte de arriba. Como su nombre lo indica, es un condensador, o sea que él aquí va a enfriar nuestra mezcla. Bien, chicos, ¿qué sucede? A medida que nosotros pues vamos aumentando la temperatura, los componentes de la mezcla, el que tiene pues el punto de ebullición más bajo de los dos, va a comenzar a evaporarse primero, es decir, va a pasar de estado líquido a estado gaseoso. Entonces va a empezar pues a subir hasta aquí, con esto medimos la temperatura, y va a empezar el gas que se va a formar, va a empezar a pasar a través del tubo que está aquí. A través del tubo que está aquí. Como esto está en constante, como por aquí tenemos agua pasando, cuando él inicia a descender la temperatura a través de nuestro condensador, entonces nuevamente él va a pasar a estado líquido. Cuando él pasa de estado líquido a estado gaseoso, vamos a recoger entonces ese líquido en el Ermeyer que tenemos aquí en este caso. Pero dependiendo del instrumento que usted tenga, usted puede recoger ese líquido aquí. Entonces se va a separar un líquido del otro. Esta es la base de la destilación. Bien, ahora, existe otra técnica también de la destilación que se conoce con el nombre de destilación fraccionada. Para entonces eso, el sistema es más o menos igual. Lo que cambia es el condensador, la columna que vamos a utilizar, en la cual a medida que van pasando va aumentando la temperatura, asimismo entonces van convirtiéndose los diferentes componentes de estado líquido a estado gaseoso y van entonces a ir saliendo uno a uno a medida que aumenta la temperatura. Esta destilación fraccionada es la técnica que se utiliza para obtener los derivados del petróleo. Cuando el crudo de petróleo llega, entonces se somete a la destilación fraccionada y así podemos obtener el diésel, la nafta, la vaselina, el queroseno, todos esos derivados del petróleo es utilizando esta técnica de separación de mezclas. Ok, la otra que nosotros vamos a ver es la cromatografía. En este caso, la imagen que les presento es la cromatografía de papel. Pero la cromatografía se emplea en la separación, identificación y determinación de mezclas complejas. Es decir, para aquellas mezclas en las cuales es más difícil separarlas pues, de los componentes. Ahora, en el caso de la cromatografía de papel, nosotros vamos a utilizar un filtro en el cual vamos a colocar la muestra. Y él va a separar los componentes cuando se pone en contacto con un disolvente. En este caso vamos a obtener una fase móvil y una fase estacionaria. En el caso de la cromatografía de papel, la fase móvil pues va a ser nuestro disolvente que va a ir arrastrando a través de nuestro papel los diferentes componentes, mientras que la fase estacionaria entonces va a ser el papel con las muestras colocadas. Existen otros tipos de cromatografía como la cromatografía líquida que se utiliza para analizar muestras y nosotros queremos saber entonces exactamente de una muestra X específicamente qué componente hay y qué cantidad hay dentro de esa muestra que nosotros estamos investigando.
Bien, ahora vamos a divertirnos un poquito y vamos a pasar al laboratorio a experimentar un rato. Bienvenidos chicos entonces al laboratorio. Ya yo me puse mis implementos de seguridad. En este caso pues busqué mi bata. Si usted tiene lentes de seguridad los puedo utilizar, aunque no vamos a utilizar ninguna sustancia que en este caso nos causa algún daño, pero por cuestiones de seguridad usted entonces lo puede hacer. Si desea utilizar guantes pues también lo puede utilizar. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer hoy? Pues nosotros vamos vamos a practicar nuestras técnicas de separación de mezcla. ¿Cuál es el objetivo que vamos a trabajar hoy? Vamos a aplicar en una muestra real el uso de las diferentes técnicas de separación de mezcla. Para eso vamos a utilizar los siguientes materiales. Arena, alcohol al 96 grados, dice aquí, pero usted puede utilizar al 70 grados, ese alcohol que nosotros encontramos en el súper. Lentejas o porotos, dependiendo de lo que usted tenga en su casa. Un colador de harina, filtro de café o papel Kleenex, lo que usted tenga en su casa, vasos plásticos, preferiblemente transparentes. Si no tiene plástico, pues de repente puedo utilizar de vidrio. Marcadores de colores, también vamos a utilizar harina. Bien, la primera técnica que nosotros vamos a aplicar el día de hoy es la técnica de decantación. ¿Qué vamos a hacer? Para la técnica de decantación, nosotros vamos a utilizar arena y vamos a utilizar agua. En un vaso, usted primero tiene que preparar su mezcla. Puede agarrar medio vaso de agua y a ese medio de vaso de agua le agrega 2 o 3 cucharadas de arena. Ya yo lo hice previamente. Usted agita constantemente y lo deja reposar. ¿Por qué lo tenemos que dejar reposar? Alrededor de más o menos 5 minutos, porque nosotros tenemos que aplicar pues nuestra técnica de decantación. Cuando nosotros dejamos reposar la mezcla, entonces vemos que las sustancias que se encuentran, las partículas que se encuentran pues en estado sólido se van a ir al fondo del vaso y esto es por las diferencias de densidad. Quizás algunas nos queden suspendidas, pero la mayoría de ellas entonces van a sedimentar y se van a ir al fondo. Cuando usted observa ya pasados 5 minutos y usted ve que la mayoría de las partículas están en el fondo del vaso, entonces usted va a proceder a decantar su muestra. Y esto lo hace pues suavemente para evitar que la mayoría de las partículas pasen. Si van a pasar alguna partícula, pues que sea en mínima cantidad. Entonces hacemos lo siguiente, muchachos. Una vez ya está lo suficientemente sedimentada, entonces suavemente nosotros vamos a trasvasar de un lado al otro. Si usted ve que de nuevo se le mezclan allí con el agua, usted la deja reposar un ratito más y vuelve a hacer entonces el mismo procedimiento. De esta manera entonces usted va a poder separar su componente líquido del componente sólido. Aquí podemos hacerlo un poquitito más nuevamente. Ok. Observen que se me ha pasado la mínima cantidad de partículas, pero esas son las que ya quedan entonces pues en suspensión. Todavía tengo agua en el vaso de acá, podemos esperar que sedimente y entonces aplicamos nuevamente nuestra técnica. A ver, aquí la tengo. Y usted esto lo va a hacer hasta que yo observe pues que ya no puede pasar más. Ok. Bien, chicos. Y de esta manera entonces usted puede hacer en su casa o puede utilizar o reproducir esta técnica de separación de mezclas. Ahora, si usted aún desea purificar más el agua que tiene en este vaso, puede aplicar la técnica de filtración. Para aplicar esta técnica de filtración, entonces usted puede tomar nuevamente un vaso como este, puede utilizar un filtro de café y entonces hace pasar esta agua a través de un filtro de café. Le quedan entonces las pequeñas partículas de la arena que están aquí suspendidas, le van a quedar en el papel filtro y entonces el agua le va a salir prácticamente limpia. Y ya entonces ahí está utilizando dos técnicas de separación de mezclas. Qué chévere, ¿verdad? Solamente utilizando arena y agua. Muy bien. Ahora,
vamos a ver cómo haríamos pues nuestra técnica de separación de mezcla. Para la tamización. Bien, para la tamización yo previamente me preparé una mezcla heterogénea pues que contiene lentejas y harina. Si observan aquí se ve la harina y las pequeñas lentejitas pues que están en la harina. Si usted no tiene lentejas, puede utilizar el grano que usted tenga en su casa. Poroto, arveja, maíz, el que usted desea. El asunto es que usted pueda hacer entonces su mezcla heterogénea para entonces poder aplicar la tamización. ¿Qué vamos a hacer? Bien, vamos a agarrar nuestro cernidor de cocina en un bol. En este caso yo tengo este que está aquí. Entonces vamos a agregar una pequeña cantidad de nuestra mezcla. Y acuérdense que aquí se basa más que todo en la diferencia del tamaño de las partículas, utilizando una mezcla heterogénea. Vamos a hacer un poquitito. Y entonces usted simplemente para la tamización pues utiliza entonces su cernidor. En este caso. Por diferencia del tamaño de las partículas, entonces yo voy a obtener mi harina en el bol y en mi tamiz, entonces me van a quedar en este caso los granos de las lentejas. Y esto no solamente se utiliza en la cocina, sino como les mencioné anteriormente, lo podemos observar en la industria de la construcción, cuando quieren entonces cernir, más que todo pasar la harina por estos tamices para obtener la harina más fina. También se utiliza mucho en la industria cementera, se utilizan tamices de diferentes tamaños para el análisis de lo que es la piedra caliza y la piedra arcilla, para ver entonces los componentes que tiene cada uno de estas. ¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente técnica de separación de mezclas. Bien, la siguiente técnica de separación de mezcla que vamos a aplicar recibe el nombre de cromatografía. Ya la habíamos visto más o menos anteriormente. En este caso, en el día de hoy, lo que les traigo es la cromatografía de papel. Y vamos a ver distintas formas en las que usted la puede practicar. Para esto, entonces, vamos a utilizar algunos de los materiales que les mencioné hace un rato, como filtros de café, que son estos que están aquí, los filtros de café, marcadores de colores, en este caso los que yo tengo son de agua, esos los que se lavan, vasos transparentes preferiblemente, toallitas de tocador, agua, que va a ser nuestra fase móvil, y también algunos implementos de cocina que ahorita se los voy a explicar para que armen un sistema parecido al que yo tengo acá. Entonces, si usted no tiene marcadores de agua, puede utilizar los permanentes, pero entonces en lugar de utilizar como fase móvil el agua, utilizaría entonces el alcohol. También podría utilizar bolígrafos de colores, utilizando entonces como fase móvil el alcohol. Yo utilicé los de agua pues porque todos tenemos agua en nuestra casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a agarrar un filtro de café. Esta es una forma fácil de hacerlo. Vamos a agarrar nuestro filtro de café y lo vamos pues a doblar en 4 partes. Que nos quede un conito como estos que están aquí, ¿ya? Yo tengo varios aquí que están aquí. Entonces, vamos a tomar el marcador de nuestra preferencia. Yo en este caso voy a usar morado, rosado y puede ser negro. Vamos a utilizar cualquiera de estos. Entonces, vamos entonces a calcular del borde de nuestro papel y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de colorear nuestra puntita. Si usted quiere, nuestro borde. Si usted quiere ser entonces más preciso, puede medir con una regla 1 centímetro o 2 y también lo puede trabajar de esa manera. Yo lo hice más sencillo porque a veces uno no tiene en la casa pues todas las cosas y entonces
simplemente hice como un triángulo para entonces poderlo hacer. Cuando ya usted pintó los extremos, todavía para asegurarnos que todo quede bien, lo abrí y remarqué el triángulo del lado contrario. Para que de esa manera entonces nos aseguramos que todo el centro de nuestro filtro quede coloreado del color entonces que nosotros vamos a hacer. Recuerden que en este caso nosotros vamos entonces a separar esa mezcla compleja de tintas que componen nuestros marcadores. Ahora, no sabemos qué colores hay ahí exactamente. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a ver si realmente tiene negro, por ejemplo, si realmente es morado, si es rojo, si es verde. Entonces, lo que vamos a hacer, pues básicamente es lo mismo, a tratar de remarcar y que todos nuestros centros entonces nos quede pintadito. Voy a empezar con estos tres, para que entonces usted vea pues cómo puede trabajar en su casa, cómo puede reproducirlo. Si usted no tiene filtro de café, pues no se preocupe. Yo ahora les voy a dar otras ideas, les voy a dar otras opciones para que entonces usted pueda trabajar en su hogar sin necesidad de estar saliendo al súper, ni estar gastando dinero. Ya sabemos que estamos en tiempo de pandemia, así que usted lo puede reproducir en su hogar sin ningún problema. Vamos a empezar con esta primero, chicos. Aquí se me manchó un poquito del negro que está ahí, pero no pasa nada. Bien. Cuando ya entonces nosotros tenemos esto, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Con la ayuda puede ser de un lápiz, de un bolígrafo no, porque podría mancharle su papel. Puede ser con la ayuda de un lápiz o de la punta de la tijera, y entonces va a ser un orificio en el centro de su papel filtro, de esta manera. Y eso lo hacemos con los tres. Entonces lo hacemos aquí, que nos quede más o menos así. Tampoco tiene que ser algo exacto, muchachos. Lo ideal pues es que usted tenga ahí para entonces trabajar. Muy bien, ahora, con el mismo papel filtro, yo esto lo agarré, lo doblé en dos y pues lo corté a la mitad. Bien. Luego que yo lo corté a la mitad, hice como una especie de rollito, y ese rollito también va a ser el medio por el cual nosotros entonces vamos a absorber toda la fase móvil. ¿Qué hacemos? Agarramos el rollito, lo pasamos a través de nuestro papel. Tiene que ser algo pequeño porque si no pues no va a entrar. Usted trate de que por lo menos le quede un poquito ahí, que traspase de tal manera que todo tenga contacto, más o menos algo así, ¿ya? Vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer lo mismo con los otros. Entonces, así mismo usted pues se va divirtiendo un poco, va haciendo algo diferente, está aplicando la química, técnicas de separación de mezclas. Y puede ir usted a medida que va haciendo esto, pero ¿de qué estará formada la tinta negra? ¿Será que es realmente toda negra? La rosada, la morada realmente, si recordamos, el morado es un color secundario. Así que, ¿qué colores podría contener ese morado? Entonces, y por último, vamos a hacer con el rosado. Ay, ok. Muy bien, chicos. Bien, ahora, una vez tenemos eso, vamos a tomar nuestros vasitos transparentes y vamos entonces a agregarle agua hasta cierta cantidad. Puede ser un poco más arriba de la mitad. Algo como así. Cuando usted esté en su casa puede hacerlo con todos los colores si usted desea y hace una comparación. Muy bien, ya cuando ya tiene esto, entonces va a agarrar y va entonces a colocar
su papel filtro de tal manera que le quede de esta forma. Para que lo que usted colocó entonces vaya absorbiendo el agua y a su vez vaya entonces por capilaridad ascendiendo entonces sobre el papel y vaya entonces traspasando toda la fase móvil a través de la tinta. Lo mismo hacemos con el otro. Colocamos. Vamos a ponerlo por aquí para que ustedes lo vean. Y por último, entonces, tiene que dejarlo ahí un rato para que el papel vaya absorbiendo agua y para que vaya iniciándose, para que vaya entonces pasando toda la fase móvil a través de su fase estacionaria y vamos viendo entonces cómo se van separando los colores. Si pueden ver aquí en el rosado, que fue el primero que coloqué, ya entonces va a empezar a absorber agua, ya el agua va a ir moviéndose a través pues, de la fase estacionaria. Ya lo mismo también lo podemos observar aquí en el morado. Y por el contrario aquí está empezando entonces en el negro. Esto va a tomar un par de tiempo, esto va a tomar un par de minutos, así que yo ya me tengo unos hechos para que ustedes vean a medida que va pasando el tiempo, entonces cómo va quedando. Bien. En este caso, les presento cómo va avanzando el color negro. Por acá me hice el rosado, que está aquí, y por acá hice verde. Miren que no había hecho morado, sino que hice verde. Esto tiene más o menos como una hora y aquí se puede observar entonces cómo la fase móvil pues ha ido pasando a través de la estacionaria y ha ido entonces separando los colores. Si ven aquí al verde, yo tengo amarillo por un lado, por acá se ve algo de azul, que forman los pigmentos que están formando nuestro piloto verde. Por acá tengo el rosado, que tiene bastante amarillo y claro, algo de rosado. Y por acá tengo el negro, que tiene amarillo, tiene naranja y sé que si lo dejamos correr van a salir otros colores más. Cuando ya usted considera ya que no va a arrastrar más colores, eso es en el caso de que llegue ya prácticamente al borde, entonces usted lo quita de ahí y lo deja secar. ¿Qué usted va a obtener cuando los deja secar? Bien, usted va a obtener algo más o menos así. Por ejemplo, este es el color verde. Si nosotros observamos aquí el color verde, miren qué bonito quedó. Puedo observar azul, puedo observar amarillo. Entonces vemos los diferentes componentes que forman esa mezcla compleja, en este caso homogénea. Por acá les tengo otro color, tengo varios de hecho. Este es el color azul. Miren que está formado como de rosado, también hay algo de celeste. Si ven, ya casi que de ahí no avanzó tanto. Por acá también, vamos a buscar el negro para ver cómo queda el negro. Aquí está el negro. Miren qué bonito queda el negro. Estoy segura que si hubiéramos tenido más espacio en nuestro papel, quizás la coloración azul hubiera salido más. Vamos a ver el rosado, también queda hermoso. Miren qué bonito el rosado. Pero este es ya el papel seco, entonces esta es una forma en la que usted puede aplicar su cromatografía de papel en sus casas. Bien, ahora vamos a trabajar otra técnica que también es cromatografía de papel, pero que usted la puede armar de una manera distinta y pues también lo puede hacer en su casa. Si no tiene una, pues puede armar la otra. Para eso también vamos a necesitar agua, los marcadores de colores. Y yo me fui a la despensa de mi hogar y busqué estos dos vasos que fueran del mismo tamaño. Con dos lápices me armé esto que está aquí, los uní con cinta adhesiva. Los dejé fijos aquí para evitar que se movieran. Y también tengo un bol transparente, que es el que me va a servir para sostener entonces mi fase móvil y que pueda pasar a través de mi fase estacionaria. ¿Qué vamos a utilizar en este caso? Bien, en este caso vamos a utilizar papeles de tocador, estos que están aquí. Usted con una regla puede medir del borde hacia arriba como 1 centímetro. Yo lo voy a hacer aquí al cálculo. ¿Y qué vamos a hacer, chicos?
Bien, vamos a colocar en ese espacio, vamos a colocar entonces nuestros colores. Voy a usar los mismos. Entonces usted coloca el que usted quiere. Yo sugiero que no los ponga todos porque al final puede hacer que se les mezclen, pero si usted los quiere todo para ver, los quiere colocar todos para ver qué sucede, pues también lo puede hacer. En este caso solo voy a usar 3. Muy bien. Ahora, voy a usar esto como si fuera un tendedero y con algunas horquillas voy a sostener aquí. Usted también puede ponerle cinta adhesiva, lo que tenga en su hogar, y de esa manera entonces ya le queda más estático. Ahora, si usted no tiene eso, podría utilizar papel de hilo o una cartulina en dado caso que es más rígido y le sirve. Entonces vamos a agregar agua hasta que toque nuestro papel absorbente y usted va a observar que la fase móvil va a ir ascendiendo nuestro papel por capilaridad y entonces van a ir separándose los colores de nuestros componentes. Obviamente hay que esperar, eso toma su tiempo, quizás al principio va a ir muy rápido, luego va a ir un poco más lento, pero se van a ir separando los colores. Al final, cuando ya llegue arriba, usted lo puede quitar y lo deja secar. Cuando lo deja secar, entonces va a obtener algo más o menos así. Aquí yo tengo entonces el color verde. Este que está aquí es el negro y este que está acá es el morado. Al final ven que todos tienen azul. El negro no es negro, el verde no es verde y el morado tampoco es morado, sino que son una mezcla de colores. Y por acá también me hice otro que tiene chocolate en el centro. Este sí era turquesa y este que está acá es el rosado. Y quedan bien bonitos. Es algo que usted puede hacer en su hogar, que se puede divertir, que puede hacer inclusive una comparación para ver qué marcador tenía el mismo color y asimismo aprende química y aplica las técnicas de separación y mezcla. Espero que la clase del día hoy les haya gustado. Nos vemos en la siguiente clase. Soy la profesora Yaruselki Ruiz, química de 10º grado.